Buenas noches, tardes o mañanas. En este video queremos exponer la estadística inferencial, eh, refiriéndonos a ciertos temas como son los de probabilidad, tamaño de muestra, hipótesis, hipótesis de pruebas de hipótesis y intervalos de confianza. El grupo que va a presentar esta exposición o este video es el de Johan Andrés Muñoz, Jenny Molina, Jonathan Parra y John Jaide Ramírez del NRC 27606. Bueno, para empezar, pues la estadística inferencial sirve para deducir propiedades de cierta población, ya sea con encuestas o datos como lo tenemos aquí en la pantalla. Son unos datos de una empresa con los empleados, el área a la que pertenecen, las edades, fecha de salida y fecha de reintegro. Estos datos son de las vacaciones. A partir de estos datos podemos sacar varias variables. Por ejemplo, vamos a explicar ahora lo de probabilidad. En probabilidad tenemos dos ejemplos. Aquí pues ya los tengo hechos, pero se los voy a explicar paso a paso. Vamos a coger en la empresa operadora avícola, el gerente desea hacer una actividad recreativa para sus empleados. Él quiere saber qué probabilidad hay de que vaya más de 120 empleados y sabiendo que su población son de 304. Bueno, entonces cogemos de estos datos a todos los empleados, que son 304. Cogemos, copiamos y a partir de esto en probabilidad la fórmula que se tiene que aplicar sería la de z, como la vemos acá, z igual a x, que sería promedio, menos u, que sería u, que sería u sería la media, u es la media, y dividido s, que sería la desviación estándar. Entonces cogemos que el promedio es 120, entonces serían 120 empleados menos la media, que sería en este caso la población, 304 empleados, y dividido la desviación estándar, que sería 130,108. Esta desviación estándar se saca de la siguiente forma. Como vemos acá arribita, sería, por ejemplo, aquí voy a hacer el ejemplo de escribirlo. Copiaremos igual, copiamos desviación hasta que nos salga desviación punto m. Copiamos acá. Entonces, como tenemos estos datos, queremos saber la desviación estándar que tienen estos datos, estos 304. Entonces ponemos el primer número, que sería A2 hasta 2 puntos a 305, que sería en este caso. Pues se pondría 305 por lo que aquí pues la primera celda sería el nombre del operario. Entonces, si bajamos, vamos a confirmar que si cojamos todos los datos. Como vemos acá, cogemos todos. Bueno, subimos, entonces llegamos y le damos enter. En este caso no me sale
por lo que aquí ya la tengo, pero acá les cerraría en paréntesis y saldría perfectamente. Entonces hacemos el debido proceso, intercambiar las variables. Entonces 120 menos 304 de 304 dividido la desviación estándar, nos da en esta resta 184 y lo dividimos otra vez, entonces nos da esta z sería menos 1,414. Aquí cogemos esta campana, cogemos acá, esto se le llama la campana de Glalius. Después yo les confirmo bien el nombre. La campana de Gauss se escribe de esta forma. Gauss. Esto sirve para tomar como aceptación o rechazo esta probabilidad de que vaya más de 120 o menos. Entonces en este caso, este sería el dato que nos dio. Entonces a este dato nos vamos a una tabla que es la tabla distribución normal. Entonces en esta tabla buscamos ese 1,414 o uno que se acerque. En este caso sería el 1,423, que está más cercano, porque pues este está un poquito más lejos, este está más cerca. Entonces cuando encontremos este número, buscamos cuál estaba compatible. Está con el 1.0 y el 0.07. Entonces estos dos, ese 1,0 y el 0,07, se suman, lo que da 1,7. Entonces lo ponemos como medio para saber como el punto cero, por así decir. Si pasa al lado derecho, a este lado, esto es a la derecha, de que se acepta de que vayan, pues que hay una probabilidad de que vayan más de 120 personas. Pero si pasa menos del menos 1,7, sería rechazada, de que irían menos personas o irían las 120, dependiendo del número que nos hubiera dado en Z. Como en este caso nos dio menos 1,41, bueno, 1,4, redondeándolo acá como al menos 1,7, lo acomodamos bien en la en la campana. En este caso nos da que es aceptable, de que irían más de 120 empleados. Esto también lo utilizan, bueno, se utiliza más bien para hacer estudios. En el otro ejercicio, vamos a verificar, en este ejercicio, en el ejercicio 2, un ejemplo, en la empresa operadora avícola, el gerente quiere saber cuál es la probabilidad de que la mayor parte de sus empleados sean mayores de 23 años, ya que quiere contratar o capacitar al personal para ciertas áreas, ya que se están necesitando personal con ciertas características o requisitos. Bueno, ya depende, pues esto es un ejemplo normal, no sé, el gerente, no sé, quiere empleados más responsables o que tengan obligación, que no se salgan, bueno, ya así como un ejemplo. En este caso, cogemos en la tabla, en los datos que tenemos, cogemos los datos, las edades, como en este caso, cogemos todas, las copiamos y las llevamos. Entonces de acá, a partir de estos datos, sacamos también el promedio, que sería 23. No, el promedio sería se hace el promedio
de todo esto, de todas las edades, que ya se hace con esta aquí, que saca el promedio de una vez. Lo mismo cogemos, les voy a hacer acá un ejemplo. Acá sería C19 hasta las C, sería hasta la C22, y a partir de ahí le damos enter y pues nos daría este dato que hay acá arriba, que ya tenemos acá. Voy a borrar esto. Nos daría este 31,990, que es el promedio de todas las edades que tiene el personal, los 304. La media pues sería el número de empleados que hay, o la muestra, ya sería la población o la muestra. La desviación estándar, como la sacamos hace un rato, lo mismo, se pone desv.m y se pondría lo mismo, C19, coger todos los datos hasta la C322 y nos daría el promedio. Y luego pasaríamos otra vez las fórmulas. El promedio menos la edad. Venga, tengo acá esto malo. Porque la media sería los 23 años. Entonces, el promedio menos la media dividido la desviación estándar, que nos daría 8,99. Entonces Z nos daría 1,12 o 1,1 para redondearlo. Entonces ya iremos a buscar esto en la tabla. Esperen, ¿cuál era? 1,127. Buscamos ese 1,127. Sería este, que es más cercano. 1,020. No. Lo tenemos acá. Sería este de acá. Entre el 1,2 y el 0,01. Que sería el 0,131, que es más cercano, porque este ya está muy lejos. Bueno, entonces cogemos eso, lo sumamos el 1,2 con el 0,01, quedaría 1,21, como lo tenemos acá, y a partir de este punto ponemos a ver si es aceptable o no la pregunta que nos está haciendo el gerente, o lo que él necesita. En este caso sería una zona de aceptación, porque está al lado izquierdo. Los extremos casi siempre, o mejor dicho, siempre son las zonas de rechazo. Si este 1, en caso de que hubiera estado acá estoy moviendo esta cosita, que digamos que hubiera dado en este lado por ahí un 1,30, sería una zona de rechazo. En este caso acá nos da otra vez una zona de aceptación. Y pues así termina el tema de probabilidad. Pues es muy sencillo. Y seguiríamos con el tema seguiríamos con el segundo tema, que sería el tamaño de muestra, cálculo de tamaño de muestra. Pero este tema ya se los va a explicar mi compañera Jenny Molina.
Buenas noches, mi nombre es Jenny Molina. Yo les voy a hablar de lo que es el tamaño de la muestra. Para esto se formularon dos ejercicios o dos ejemplos. Entonces, basándonos en los datos que tenemos de la empresa Pimpollo, digo, el departamento de producción de la empresa en la selección de corte desea verificar por qué existe tanto desperdicio. Entonces, de un lote que tienen de 304 cortes, notamos una, pro- una proporción del 0.15 que están defectuosos. Dice el problema, es necesario saber que con el nivel de confianza del 99% y un margen de error del 0.02, ¿qué muestra se debe tomar? Entonces, tenemos los datos. Tenemos un n igual a 304. Tenemos un nivel de confianza del 99%. P es igual a 0.15, que es la proporción. Por ende, Q es el 0.85. El nivel de significancia nos quedaría en el 0.01, donde decimos que Z es igual a 0.005. Entonces, ubicándolo en la tabla, tenemos que Z es igual a 2.57 y el margen de error, que es el 0.02. Entonces decimos que el intervalo de confianza en el 99%, el valor de Z es 257. Aplicamos la fórmula. Dice que n es igual a z al cuadrado por p por q por n, todo dividido en n menos 1 por e al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que z es igual a 2.58 elevado al cuadrado. Se multiplica por p, que es 0.15 por 0.85. Dividimos todo en n menos 1, que n es 304, menos 1. Elevamos 0.02 al cuadrado más 2.58 elevado al cuadrado por 0.15 por 0.85. Haciendo todo este cálculo vamos a tener un valor de 266, que quiere decir que se debe tomar una muestra de 266 datos. Un segundo ejemplo nos dice, la empresa de Pimpollo desea realizar una actividad para celebrar el Día de la Familia. Para esto quiere saber el nivel de satisfacción que genera el sitio escogido. Le pide a recursos humanos que haga una encuesta para poder medir ese nivel de satisfacción. Entonces, en 304 empleados se debe tener en cuenta un nivel de confianza del 95% y con un error máximo del 2%. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de la muestra para obtener la respuesta? Entonces, igual que en el ejercicio anterior, se sacan los datos. N es igual a 304, tenemos una E que es igual a 0.02, un nivel de confianza del 0.95, tenemos que P es igual a Q igual a 0,5. Entonces, del nivel de confianza podemos decir que Z es igual a 1.96. Entonces, como conocemos la población, entonces utilizamos la misma fórmula. N es igual a z al cuadrado por p por q por n, dividido en n menos 1 por e al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Entonces reemplazamos todos los datos que ya tenemos en el cuadro y nos da una n igual a 269. Entonces ese sería el tamaño de la muestra que debemos tener para obtener la respuesta acertada. Muchas gracias. Buenas noches. El primer caso dice, en la empresa operadora avícola se realizará una actividad recreativa al Parque Confamiliar Galicia para los empleados. En su totalidad son 300 personas. El gerente necesita saber
cuántas personas pueden ir sin que se afecte la producción de la empresa. Del año anterior se obtuvo una muestra de 30 personas que asistieron, con una desviación estándar de 1.45. Se planea que en promedio en este año asistan más de 40 empleados. Se puede decir que no se afectará la producción de la empresa. Tenemos los datos, que sería porcentaje de la población, U igual a 30, tamaño de la muestra, que sería 300, la desviación estándar 1.45 y el promedio de 40. La formulación de la hipótesis quedaría: hipótesis nula, U igual a 30. Hipótesis alternativa, U mayor a 30. Aplicamos la fórmula y reemplazando quedaría 40 menos 30 sobre 1.45 dividido raíz de 300. Eso nos daría 125 con un alfa de 0.05. El Z crítico 1.96 y 125 quedaría en zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. En el segundo ejercicio, el gerente de la empresa operadora avícola afirma que solamente 30 de los empleados pueden asistir a una actividad recreativa. Los empleados se encuentran en desacuerdo porque en totalidad son 300. En un estudio anterior mostró que el 5% de los empleados asistieron al evento. Debe concluir la compañía que este año pueden asistir más personas. Utiliza un alfa del 2%. La hipótesis quedaría: hipótesis nula, P igual al 5%. Hipótesis alternativa, P mayor al 5%. Empleamos la fórmula que vemos en el punto 2, reemplazándola quedaría Z igual a 0.1 menos 0.5 sobre raíz de 0.1 por 0.99 sobre 300. Efectuando la operación nos quedaría 0.29. P igual a 0.5 con un alfa de 0.02. El Z crítico sería 1.96 y 0.29, que fue el resultado que nos dio de la operación, quedaría en zona de aceptación. Entonces se aprueba la hipótesis nula y la hipótesis alternativa se rechaza. Bueno, seguimos con los casos de intervalos de confianza. El primer caso nos dice que el director de la planta de operadora avícola SAS observó recientemente que las horas extras por quincena del área de exprese parece ser más alto que las horas extras que genera el área de sellado. Decidió investigar lo anterior y obtuvo la siguiente información. Entonces nos hacen la pregunta de que sería razonable que el director concluyera que el área de expresado genera más extras que el área de sellado. Bueno, entonces, y nos dan para utilizar una confianza del 90%. Entonces acá lo primero que hicimos fue coger de nuestra base de datos, sacar una media de cada área de las horas extras que generan por quincena. Como podemos observar, acá sacamos la media. Entonces nos dan los datos, nos dan las medias, el promedio de cada área, la desviación estándar, que sería en este caso 2,26, y en la de sellado 1,91, y el tamaño de la muestra, que en este caso serían 41 personas del área de exprese y 46 personas del área de sellado. Después de haber analizado el problema, vamos a utilizar esta fórmula que nos muestra la diferencia estándar de la media poblacional 1
menos la media poblacional 2. Reemplazando los valores obtenemos lo siguiente. La Z la sacamos de una confianza del 90%. Mirando el cuadro y la campana, la gráfica de campana que nos enseñaron, podemos decir que Z es 1,64. Ya aplicando la fórmula como tal y reemplazando los valores, entonces utilizaríamos la siguiente. Entonces x1 menos x2, que sería el promedio de horas extras de x1 y el promedio de horas x menos el promedio de horas de x2 nos daría un 0,95. Más o menos z. Entonces ya vendríamos acá a realizar el intervalo, que sería más o menos z por raíz cuadrada de desviación estándar desviación estándar al cuadrado dividido el tamaño de la muestra, que en este caso es 41, más desviación estándar al cuadrado de desviación estándar de la muestra 2 o de n2 dividido el tamaño de n2. Entonces acá aplicamos la fórmula y nos da este resultado. Entonces finalmente, para nosotros hallar el límite inferior y el límite superior, lo que hacemos es coger y aplicar la siguiente fórmula. Tenemos que el promedio que nos dio acá de restar x1 menos x2, lo restamos para hallar el límite inferior con el intervalo. Danos como resultado final 0,21, aproximándolo, ¿sí? Y el límite superior, cogemos el promedio que nos da de x1 menos x2 y sumándolo por el intervalo nos da 1,69. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera operación? Nos dice que la diferencia estimada entre las horas extras promedio entre el área de corte y sellado está entre el 0,21 y el 1,69 a favor del área de express. Pues ya que estos dos datos o estos dos números nos dan positivo, dando a favor del primero, que en el caso de esta situación sería express, con una confianza del 90%, dando respuesta al problema planteado. Pues el director de operadora avícola sí tenía razón en decir que el área de express está generando más horas extras que en el área de sellado. Ejercicio 2 de intervalo de confianza. Tenemos el siguiente enunciado. En operadora avícola, una empresa dedicada al beneficio de aves requiere organizar un día recreativo familiar para sus empleados. Para realizar dicha actividad se quiere saber de la proporción del personal que prefieren asistir al encuentro. Pues esto con la finalidad de no malgastar el presupuesto destinado para esta actividad, ¿cierto? El director de recursos humanos dice que el 70% de los empleados prefieren ir al evento. Una muestra de 150 colaboradores indicó que 97 prefieren asistir al evento. Entonces, ¿qué nos piden? Que calculemos un intervalo de confianza del 95% e indicar si el director de recursos humanos tiene razón o no la tiene. Entonces, volvemos a la base de datos que tenemos de operadora avícola, que pues nos basamos en esta empresa fue la que nos basamos para realizar este trabajo final. Se le hizo una muestra a 150 colaboradores de las diferentes áreas, como podemos observar acá. Unos decían que sí iban a asistir, otros que no. Claramente nos están pidiendo acá una proporción, o sea, podríamos decir que podemos utilizar esta fórmula, que es la de proporciones, reemplazar valores. Entonces nos muestran la muestra, el número de muestras, en este caso sería n 150, el promedio que sería 97, la proporción
que es el tamaño del promedio dividido el tamaño de muestra, Q, que es el equivalente a la proporción, y Z, que dándonos un nivel de confianza del 95%, podemos decir que Z es 1,96. Entonces, ¿qué se hizo acá? Después de haber reemplazado los valores en la fórmula, podemos decir que Z por, en este caso sería 1,96, por la raíz cuadrada de la proporción por P por Q sobre el tamaño de muestra, dándonos como resultado, después de haber realizado la fórmula, 0,076. Y ahora, para hallar el límite inferior, lo que hacemos es restar el promedio menos el intervalo que hallamos, y para hallar el límite superior lo que realizamos es coger el promedio y sumarlo por el intervalo. Entonces, como conclusión, podemos decir que el porcentaje de empleados que desean asistir al evento está entre el 57 y el 72%, lo que quiere decir que la afirmación del director de recursos humanos de esta empresa es correcta, pues ya que el porcentaje está en el rango estimado. Muchas gracias.